Bueno, no es una pregunta, pero ya vamos a ir viendo. Muy bien. ¿Me estaban viendo de todas maneras cuando agrandé la pantalla de aquí? ¿Sí? No, no. ¿Perdón? ¿Cómo? Yo cuando agrando la pantalla aquí, no logran verme, ¿no es cierto? No. No te vemos a Perfecto. ti ahorita porque no tienes compartida tu pantalla. Ah, pero... claro, claro. ¿Cómo dice esto? Ya, ya, ya. Bueno, no. David, Pues sí, aprovechando copia otra acá. que, que ya estamos en víspera ya de iniciar, pues saludos a todos a las colegas y a los colegas que se están uniendo a este conversatorio, pues a todos saludos desde varias partes de Latinoamérica, Guayaquil, Colombia, por ahí vi también de México, de la Ciudad de México, entre muchos otros, pues un gusto estar con ustedes. Vamos a copiarlo a este que está Qué, acá. qué padre, veo acá un colega mío, Alfredo Ibarra, un gusto también. Saludos hasta el norte de México y a todos los demás, ¿no? Saludos y abrazos. Saludos de Argentina, dice Jorge Navarrete. ¿Ya viste, Luis? Ese Muy va bien, por directo Argentina. Para todos, pero por para Argentina todos. y por Alberto Fernández, por supuesto, y Cristina Fernández. Claro, claro, Y bueno, la educación es política, digo yo. Hay que politizar la educación, si no la despolitizamos y la fregamos. ¿Ve? El Juan me mira nomás. No, 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 me parece Juan, perfecto, me parece perfecto. La educación no es neutral, siempre es política. así debe ser. claro. Muy bien. Si no, nos los tiramos a Aristóteles, ¿no es cierto? Exacto. Ajá. Totalmente de acuerdo. Aquí. Acá me está indicando el equipo. Aquí. ¿Sí? Yo soy medio inútil para los medios de comunicación, pero se imaginan que ahora tengo que dar clases en la universidad como ustedes, ¿no es cierto? Ujú. Entonces yo siempre pido auxilio, auxilio, auxilio. Pero ahora le tengo que dar clases a los chiquitos ¿cómo es? De quinto grado, de sexto. Oh, Así wow. que imagínate, Juan, voy a volver a tus épocas antiguas para, para colaborar en la educación. Tengo que ayudar, ¿qué voy a hacer? No queda Entonces otra. será una linda experiencia. Hola, buenas Seguro. tardes. ¿Cómo están? Oh, Carolina, ya Hola, se unió. Bienvenida, Carolina. Hola, Carolina. hola. ¡Ay, ¿Cómo pero qué están? belleza! ¿Cómo estás? Casito. Casi te perdemos. Casi me pierden, pero no. Menos mal. Me agrada mucho verlos y conocerlos tan chévere como nos conocimos hoy. Sí. Bueno, pero Luis, por favor, Luis, sí, ahí te acuerdas de que esas fotos son ahí nada más entre el grupo. Exacto. esa fue, hoy día fue la tarde, le tengo que indicar a la gente que segura nos están escuchando, ¿no es cierto? Sí, 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 Hasta sí. que comencemos, aquí estamos haciendo un preámbulo, ustedes también. Hemos tenido una tarde de preparación bastante intensa, realmente. Muy intensa. Y eso que no hemos conocido hoy, Sí, prácticamente, sí, no sí, sé, sí, sí. Hoy, todos nos conocimos, aunque yo, Luis, ya te conocía por medio de Carlos y por la revista Sinergia, ¿no? así es, estimado Luis. Claro. Ya A teníamos el Alan, gusto. a Juan no lo conocía, pero 34 es nuevo. Gusto saludar de Ecuador, Alberto. Parezco el de la farándula, ¿viste? Cuando llegan, dice, oh, felicidades, oh, ¿cómo estás, Alberto? ¿Cómo estás? Viva México, qué lindo México. Algún día iré a México. Claro, cuando gusten acá están, bueno, yo estoy en la parte sur de México, en el estado de Chiapas. Es el estado que colinda con países, bueno, con los países centroamericanos, ¿no? La frontera con Centroamérica de México, con Belice y con Guatemala,
sí, con estos dos países estamos nosotros con frontera, ¿no? De México con estos países centroamericanos. Claro. Yo conocí hace muchos años, Luis, a Samuel Ruiz, obispo de Chiapas, y Claro, conocía al que era sociólogo, pero estoy hablando hace como 23 años. Una hermosa reunión aquella época. con lo del Por eso sí, movimiento zapatista, claro, claro, por el claro. movimiento zapatista. No, bueno, el sociólogo era un sociólogo de la Iglesia Católica y hacía un análisis muy interesante, digamos, de ¿qué pasó? Ah, ya me he asustado, digo yo, ¿qué ha pasado que me han corrido la pantalla? Entonces fue muy interesante. Colombia conocí también, así que Carolina estaba muy bien, conocí el aeropuerto nada más. Ah, Colombia es precioso, Bogotá. Bueno, yo la conozco con mi esposa a Bogotá y es muy, muy, muy bonita. Ah, ¿todos son casados ahí? Carolina, no se te escucha. ¿Qué ha pasado? Sí, tiene que Ya, estar bien. ya. Yo vivo Mm. en Bogotá, pero soy de una región que se llama Boyacá, de una ciudad que se llama Tunja, sumamente histórica, maravillosa. Tienen que venir cuando vengan acá, los recibo con los brazos abiertos. Y pues bueno, nada, confinados ahora, con todo el mundo trabajando. Ahorita, ahora les voy a comentar en dónde trabajo, pero es impresionante esta dinámica. Y bueno, nada, aquí desde Bogotá con un climita frío y está haciendo frío y estuvo como 12, 11 graditos, realmente frío. Mi nena, como la vieron allá, está encamadita con papá, entonces, pero aquí con un frío impresionante, pero no con el calor humano cuando vengan como quedamos. Sí, el bautizo va a ser en dónde? En Perú, ¿no? Entonces, No, no, eh, voy En a Puno. viajar a Colombia, voy a viajar a o Colombia. viaja hacia acá, lo hacemos, acá lo hacemos. Pero no, Me viviendo dice, en Bogotá. encima Carolina dice, bueno, vayan a peinarse. Le digo, qué mala, le digo, yo no tengo cabello. ¿Está cogiendo el Ay, me cursor? pude ¿Quién me morir de mueve? la risa. ¿Tú estás copiando ahí? Ah, muy bien. Yo estaba moviendo el cursor y acá me lo estaban manejando y digo, ¿por qué se me va el cursor para todos lados? Claro, lo está manejando. Mejor porque no puedo hacer 50 cosas a la vez como hacen las hermosas mujeres, ¿viste? ¿Cómo hacen todos los casados para vivir la cuaresma? Qué bonito. Voy a poder bautizar la cuarentena, digo, voy a poder bautizar a muchos hijos después de la cuarentena. Dentro de 9 meses. Carlitos, no se te escucha. Allá, Luis, estamos listos ya. Ya estamos Vale. Bien, transmitiendo por Facebook para los compañeros que no lograron activarse o generar la inscripción en este tiempo. Quiero comenzar agradeciéndoles a ustedes principalmente por darse el tiempo para conversar en estos momentos tan importantes en los que estamos viviendo. A muchos los conozco. Juan, qué gusto verte ahora. Ya hemos conversado por lo mismo Carolina, hemos tenido esta oportunidad, la hemos estado buscando hace algún tiempo y ahora es un Sí, buen momento para hacerlo. Estamos con mucha gente inscrita, ustedes lo han visto, estamos cerca de 900 personas inscritas, por eso hemos decidido abrir la señal para Facebook por completo y para la gente que esté inscrita aquí también que puedan hacer sus preguntas y comentarios. Vamos a estar por Facebook, también te van a ir diciendo algunas preguntas que van a hacer y en general, gracias a todos. Luis, te doy la palabra ya para que arranques. bueno, muy buenas noches sería, ¿no es cierto? Muy buenas noches. Es una alegría poder encontrarnos en este encuentro, un encuentro que tiene que ver con lo académico y lo virtual no solo latinoamericano, sino es mundial. Con un tema tan importante que nos convoca, que se llama, ustedes ya lo saben, educación superior en tiempos de pandemia. Y tiene que ver eh, con los retos de lo que la ONU dijo o lo que se propuso la ONU en el año 2015 con los retos para el desarrollo sostenible, cuyo punto número 4 habla de la educación como calidad educativa. Muy cuestionable, por supuesto, y esto mucho antes de que nos agarre esta pandemia. Pero bueno, antes de comenzar, yo quisiera presentar a los panelistas para que ustedes los conozcan y me atrevo a decir algunas cosas, pero bueno, siempre me he atrevido
a los que no me conocen, pero bueno. Quiero presentar primero a Carolina Tovar Torres. Carolina, saluda, por favor. Hola. Buenas Bueno, tardes desde Carolina, Bogotá. disculpa. Carolina estudió licenciatura en Educación y Ciencias Sociales. Voy a decir algunas cosas porque en realidad si tengo que decir todo el currículum de todo, no terminamos hasta el año que viene. En Ciencias de la Educación y Ciencias Sociales en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Estudió maestría en Historia y también en Investigación en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Bien, Esas son es en doctora, Sevilla, está estudiando, ¿no es cierto? Luis. En Sevilla Doctoranda. las maestrías fueron de la Universidad Pablo de la Vida de Sevilla en España. Ah, claro, en España, bueno, bueno. Este, y el doctorando también estás haciendo en Sevilla, ¿no es cierto? Sí, ya es la verdad, la cuarentena permitió que no pudiera defender. Estoy Bueno, esperando el link para la defensa de la tesis doctoral ya. bueno, ya estás pronto entonces y haremos una gran fiesta, cuando pase la pandemia. Y estás estudiando en Administración en línea de investigación, Historia y Economía. Todos están invitados cuando termine de estudiar, de recibirse, ¿no es cierto? Los 900 que están en línea. Y bueno, Luis Alan Acuña, saluda Luis Gamboa. Él es uno de los pioneros en este encuentro que estamos teniendo. Gracias a él y a Carlos, por supuesto, pero a Luis, que es uno de los puntales, ¿no es cierto?, de este encuentro. Bien, es docente en educación inclusiva. Me pareció interesante leer tu currículum también en la Universidad de Servicios de Apoyo a la Educación Regular en Chiapas, México. De estas tres cosas que hace, lo hace en Chiapas, un lugar interesante que hay que conocer. Docente investigador en la Universidad Autónoma, también de Chiapas, y docente investigador en la Universidad Autónoma de Querétaro, en México. Este es director adjunto de la revista electrónica Sinergia. Todo el mundo puede escribir ahí, pero tiene que primero contactar a Carlos en Compás. Es así, ¿no? No quiero equivocarme. Es vocal en el Centro de Estudios de Investigaciones, en el Departamento para el Desarrollo Docente y de la Red de Investigaciones sobre Educación en Latinoamérica. Muy bien, interesante, Luis, para ponernos en contacto y aprender muchas cosas. Bueno, Juan Andrés Freire pone a punto, tuve que investigar el segundo nombre, Ya me di cuenta. que seguramente solo lo dice tu madre, pero bueno, o lo decía, no sé. Profesor Juan, y tiene un apellido Freire del gran conocido Paulo Freire, un buen pedagogo que tendríamos que rescatar ahora en América Latina. Bien, profesor en el departamento, es teacher, ¿no? Education, Brigham Young en University, Utah. En Utah, tras licenciarse en Pedagogía Social en la Universidad Complutense, allá en Madrid, se graduó con el doctorado de Educación Bilingüe. Interesante y multicultural en la Universidad de Utah, y antes de trabajar en el mundo universitario, trabajó como maestro en educación primaria. Me parece muy interesante eso. En España, no hay que olvidarse de estar con los más chiquititos. Ahora me va a tocar a mí en este año. En Utah, sus publicaciones académicas se centran en la equidad de programas bilingües en Estados Unidos, con un enfoque en cómo las prácticas docentes y prácticas y políticas, disculpen, benefician o no a los estudiantes minoritarios, serían latinos, ¿no? Afrodescendientes seguramente. Y bueno, publicó como todos los panelistas artículos diversos, ¿no es cierto?, en revistas diferentes. Y bueno, al que más conozco y agradezco por la invitación de ser moderador. Nunca he sido buen moderador, pero nunca lo fui, primera vez, así que todo el mundo me tiene que ayudar, por favor. Bueno, Carlos Barros Bastidas, un amigo también, estudió maestría
en gerencia educativa en la Universidad de Guayaquil y está estudiando el doctorado en la universidad, ya pronto a recibirte, Carlos, ¿no? Eh, si la profesora no te friega tanto con esos artículos científicos. Bueno, no voy a sacar... Yo lo está viendo, Luis. ¿Ah? Yo está viendo la charla de hoy. Ah, ¿están viendo? Claro. Ah, qué bueno, qué bueno. Y estudia en la Pontificia Universidad del Perú, una muy linda universidad. Bien, también tiene diversas publicaciones, por supuesto, y es docente en la Universidad de Guayaquil, en la Facultad de Filosofías, Letras y Ciencias de la Educación. Miembro fundador del Grupo Compás. ¿Puedes sacar eso? Ahí está. Miembro fundador del Grupo Compás, grupo de capacitación e investigación pedagógica. Ahí publicamos varios. Gracias, Carlos, por la ayuda que siempre nos has brindado a todos. Me atreveré a destacar algo de Carlos que me parece una cualidad humana fundamental. Es una persona desinteresada con la para trabajar con la formación de docentes y para la investigación y publicación. Por eso te agradecemos y muchos. Tu compromiso en Compás es una apertura al mundo del conocimiento. Y me olvidé algo, y disculpen, pero quería rescatar de Carolina, que es una profesional también, no digo de los otros, ¿no? De Luis y de Juan seguramente, no los conozco tanto, pero esto rescaté de algún lado, comprometida también con el desempeño multi-interdisciplinario. Tú pusiste multidisciplinario, yo te agregué lo de inter, ¿ya? Porque estoy convencido que lo haces. Sus actividades también tiene como sustrato los principios éticos cuyas prácticas se basan en ellos. Para todos los que nos están escuchando, los panelistas son personas muy comprometidas con el desarrollo de nuestra sociedad, especialmente con la dignidad, y que tiene que ver, por supuesto, con la educación, como lo señala el cuarto objetivo que tiene la ONU ante el desarrollo sostenible para el 2030. ¿Me están levantando un dedo? Esperen. Ah, ya. Bien, antes de darle y de ceder el paso a los panelistas, quisiéramos agradecer a los auspiciantes. Es muy importante. Primero vamos a agradecer a Luis, que es uno de los panelistas, Luis Alan Acuña Gamboa, Investigación y Docencia. Gracias por ser un puntal, Luis, en esta organización. Al Instituto Tecnológico Corporativo Edward Deming, que es también dedicado a la institución, a la investigación. Al Grupo Compás, como ya lo señalé, donde está Carlos, que es uno de los fundadores y director, por supuesto, de capacitación, junto con Sani Bores Froment, que muchos la deben conocer. También agradecemos a la red EMA Big Data, es medio difícil, significa Red de Herramientas Estadísticas Multivariantes para el Análisis del Big Data. Gracias también. Y a Colloquium, que también es la editorial, el centro de formación, donde me enteré que Sani es directora de publicaciones. Muchas gracias, una muy buena amiga. Y agradecemos a RITED, Red de Investigaciones Tecnológicas Educativas. Son las que auspician este evento. Bueno, ante esto, hemos hecho todas las presentaciones como corresponde y quisiéramos dar inicio a la ponencia que tiene que ver con 4 preguntas que son disparadoras para que los ponentes puedan compartir sus reflexiones. Las preguntas disparadoras: ¿cómo será la educación superior para el 2030? ¿Quién hubiese creído que nos ataque este tipo de bicho, ¿no es cierto?, que anda suelto por las calles. ¿Cuáles son los retos de la educación superior en este escenario inesperado? Y sabemos cuáles son los límites, las potencialidades de la educación superior en el contexto latinoamericano. Bien, son preguntas disparadoras. Para todos los que están participando, vamos a comenzar escuchando a Carolina. Carolina,
es una alegría, porque es la mujer, no sé por qué yo tengo esa debilidad de dar siempre, ¿ah? Me dicen que soy muy caballero, pero recuerda, Demasiado. Carolina, porque Muchas como gracias. no me casé, entonces tampoco puedo, ya sabes que los curas no nos casamos, pero no me casé, será que, bueno, tengo esa debilidad. Dime de qué careces y te diré quién va en primer lugar, ¿ya? Tan Bueno, bello, Carolina. Luis. Muchas gracias y gracias a quienes nos están escuchando, realmente quienes han atendido nuestra invitación, al equipo que estamos hoy, lo digo como equipo porque hemos hecho una sinergia muy buena, a Carlitos también de Compas, que me extiendo también, me uno a tus agradecimientos, Luis, ha sido una persona que a bien nos ha colaborado demasiado, con él teníamos una deuda pendiente de un congreso que organizamos el año pasado y no pudimos encontrarnos, estaba en la licencia de mi maternidad, pero me agrada mucho encontrarnos en este mail. Bueno, siendo muy respetuosa del tiempo y siendo muy respetuosa de la dinámica que acá nos convoca, esta es una de las grandes preguntas que en estos momentos, y como bien lo dice Luis, el tema de la contingencia, de las cuarentenas que estamos viviendo en los países, nos llevó a replantearnos, a repensarnos en la educación superior. Pero yo también los invito a hacer una línea de tiempo en nuestras mentes, ¿no? Y en esa línea de tiempo lo voy a contar desde la experiencia, aterrizado en estos momentos. Soy vicerrectora académica de una de las sedes de la institución en estos momentos más grande de Colombia, la Corporación Universitaria Minuto de Dios. En nuestra responsabilidad o personalmente estoy a cargo prácticamente de 17,000 estudiantes de región, 17,000 estudiantes con los cuales estamos trabajando ahora una dinámica que si bien estábamos preparados, todavía no estábamos como con la dinámica para enfrentar. Entonces, con esta experiencia y en esa línea mental que les invito, creería que 2030 es un primer año de corte porque nos deberíamos también pensar a 2050. Yo lo hago con un ejercicio muy claro que siempre lo he planteado con mis estudiantes de posgrado y es, por ejemplo, en estos momentos mi hija tiene 7 meses. Si yo le sumo 3 años del kinder, si le sumo 5 años de la primaria, si le sumo 6 años de la secundaria y si le sumo 3 años y medio de la educación superior, realmente mi hija estará culminando todo su proceso de formación en el 2050. Y a 2030, yo creo que tenemos que fijarnos como esas metas de qué lograremos en 10 años, qué lograremos en 20 años y qué lograremos en 30 años en toda la dinámica que, como lo ha dicho la directora de la UNESCO en el tema de educación superior, nos ha llevado a generar y a entrar en una nueva era de conocimiento. Es decir, estamos ante una nueva era, que esta nueva era nos ha llevado a generar una dinámica desde la educación primaria hasta la educación superior. Muy bien lo decía Luis en la introducción, no debemos pensarnos únicamente al estudiante, al joven en estos momentos, sino tenemos que repensar la figura de cómo estamos enseñando en la primaria, cómo lo anclamos a la secundaria y en esa línea realmente cuál es la proyección de de la educación superior. Estamos marcados, o esta proyección en un primer momento a 2030 está muy marcado por el tema de la tecnología. Es visto, lo estamos viendo, este ejercicio hace parte de cómo la tecnología nos está volcando, la misma cuarentena, el mismo COVID nos llevó y nos volcó. Creo que todos quienes estamos conectados hemos tenido un ritmo en las últimas 3 semanas de conexión, de anclarnos a herramientas, de conferencias, de ejercicios, pero realmente aquí la primera reflexión es debemos actuar con prudencia. ¿Por qué? Porque si bien tenemos una época de 2 años coyunturales, porque esto no va a ser de 3, 4 meses, esto va a ser de los próximos 2 años, debemos actuar con prudencia y entrar en un proceso de adaptabilidad, porque todos nos volcamos a la virtualidad, pero no todos estamos en capacidad de desarrollarla. No todos tenemos las mismas acceso a Internet. Hay unas
una Colombia profunda, una España profunda, un México profundo, en donde nosotros tenemos que ser conscientes que si bien nos volcamos ya a la virtualidad, tenemos que actuar con prudencia en ese volcarnos. Y he fijado precisamente tres aspectos que debemos tener muy claros y que nos va a llevar a esa dinámica en el 2030. Esto es un proceso paulatino precisamente, y el primer aspecto que quiero decir es tenemos que desaprender. Tenemos que desaprender esta línea tradicional con la que veníamos formando. Todavía en nuestras instituciones de educación superior teníamos un modelo presencial, teníamos un modelo acompañado en el profesor, unas con una madurez más que otras, otras quizás tienen ya un modelo de créditos académicos muy adaptado al proceso de aprendizaje autónomo, pero aún en el caso colombiano nosotros todavía estábamos muy anclados a esa clase mediada por el profesor, pero más que mediada, acompañada directamente por el profesor. Entonces aquí yo creo que tenemos que desaprender esa tradicionalidad lamentablemente, pero la misma dinámica nos lo exige y tenemos que empezar a generar cambios disruptivos en esta era digital, en la concepción de ecosistemas digitales, en la concepción de comunidades virtuales que permitan el desarrollo de las dinámicas en el proceso de enseñanza-aprendizaje. La primera característica que debemos tener es desaprender como estábamos acostumbrados, porque si bien hay instituciones, lo reitero, que estábamos preparadas en algún porcentaje, no en todo, esto nos ha llevado a generar nuevas dinámicas y muchas veces los nativos, los inmigrantes digitales, nos ha tocado volvernos expertos en el manejo de estas plataformas. Entonces, la primera reflexión es desaprendamos. Tenemos que desaprender para abrirnos a un nuevo mundo, abrirnos a nuevas tendencias que nos va a fijar la educación superior. Un segundo aspecto es la adaptabilidad. En este sentido y en este escenario viene también la capacidad de adaptabilidad, de adaptación que tengamos en las instituciones de educación superior, en la capacidad de generar los cambios o transformaciones que nos va a implicar los planes de estudio, el currículo como tal, el macro, el meso, el microcurrículo, nos van a llevar también a comprender otra dinámica de la educación precisamente cuando tenemos una urgencia del cuidado del medio ambiente, pero también cuando tenemos unas ráfagas, lo digo así, unas ráfagas de tecnologías, de inteligencia artificial, de desarrollo de competencias digitales. Entonces, esto también tenemos que, en ese desaprender como primer aspecto, tenemos que también adaptarnos a los cambios, porque necesariamente esto es lo que nos va a llevar precisamente a que generemos esos currículos con un contenido y con un alto contenido de humanidad, porque aquí viene un debate muy fuerte y creo que mis compañeros de mesa en sus investigaciones lo han planteado y es, nos vamos a volcar a la virtualidad, pero ¿en dónde queda ese acercamiento con la persona? ¿En dónde queda ese acercamiento con el ser humano? Lo ético, ¿en dónde se maneja? Es muy importante que nosotros aprendamos, y ese es otro de los desafíos que vamos a tener en la educación superior en el 2030, aprendamos a diferenciar que el currículo tecnológico apoyado, mediados por tecnologías en ecosistemas digitales, tiene un alto contenido humano en la medida en que el ser nunca se va a reemplazar. Usamos herramientas y el discurso es ese, usamos herramientas, nos mediamos con herramientas, pero el ser no se reemplaza y eso en el currículo lo debemos tener muy claro, que no es ya que nos vamos a pasar a la virtualidad, esto es un proceso paulatino y es un proceso en donde desaprendemos, pero en donde nos adaptamos. Otro tercer aspecto es esto o la educación superior al 2030 nos lleva también a repensarnos estos modelos pedagógicos que teníamos, ¿no? Si bien hablábamos de un constructivismo, praxeología en nuestro caso, hablábamos de un conductismo, hablábamos de las miles e infinidad de ramas de modelos pedagógicos o de enfoques que tenemos dentro de la literatura y que tenemos aplicados en la educación superior. Esto nos lleva a generar un modelo transformador, un modelo en donde
el principal foco, y creo que la educación superior, si bien hay un momento en las instituciones o en la gobernabilidad que el foco está orientado hacia investigación, hacia proyección social o hacia docencia como funciones sustantivas, ya este escenario del 2030 nos viene a decir el foco es el estudiante y tiene que volver a ser el estudiante. Y ese estudiante acompañado o mediado por las tecnologías, mediado su conocimiento, que sea mediado por las herramientas tecnológicas, pero también su desarrollo del ser. Yo creo que estas tres, el desaprender, la adaptabilidad y el transformar, nos lleva a reconocer a que el joven del 2030, aquel joven que estamos formando ahora, pero que vamos a formar en el 2030, es un joven que necesita de un aprendizaje experiencial acompañado. Es un joven que necesariamente tiene que vivir el aprendizaje, pero que lo vivirá de otra forma, que no lo vivirá como nosotros, que lo vivirá con herramientas, que lo vivirá con inteligencia artificial, que lo vivirá con criptomoneda, que lo vivirá de otra forma, pero ahí va a estar ese proceso de adaptabilidad que vamos a tener. Entonces, si nosotros nos volcamos al foco del estudiante, porque me ha parecido, en medio de toda la contingencia, a mí me ha parecido muy interesante porque nos dicen, ya no necesariamente van a ser las autoridades de gobierno, los rectores, los vicerrectores, ya entra a pasar estos cargos, digámoslo así, aunque tiene ahí un modelo de gobernanza en las instituciones de educación superior, pero el foco principal en estos momentos son los estudiantes. Nuestros estudiantes nos están diciendo, guíenme, oriéntenme, cómo aprendo, cómo desaprendo, cómo me adapto, cómo comprendo estas nuevas dinámicas. Entonces, va a ser un estudiante y la educación superior del 2030 tiene que estar focalizada en un estudiante que interactúe, que tenga un modelo de comunicación muy apropiado, que se internacionalice, que no tenga fronteras, ya no las tenemos. Este ejercicio nos demuestra que no tenemos fronteras, que recorra esas fronteras y que tenga una visión global, una visión precisamente de mundo, una visión que le permita comprender las dinámicas mundiales y ante todo un manejo ético de las acciones. Creo que la educación superior en el 2030 nos lleva precisamente a dinamizarnos, a tener foco en el estudiante, a desaprender, a aprender nuevas dinámicas, a generar modelos de adaptabilidad en estos escenarios. No sabemos si vuelva de aquí a 2 años, a 3 años, a aparecer otra pandemia, a aparecer otro virus, o qué puede pasar. No, estamos en un modelo y en un medio de incertidumbre, pero creo que la institución de educación superior, la educación superior al 2030 debe abrazar al estudiante, debe ser una institución que realmente sea innovadora, pero también que se una como institución a dinámicas nacionales, a políticas gubernamentales, que permita también la inclusión de esas personas profundas, ¿no? Una óptica desde la inclusión, porque no todos, y nuestros países en América Latina, sabemos que nuestras tasas de desempleo son muy altas, sabemos que hay, y la misma también, la misma contingencia lo permite, sé que ya tengo el tiempo, pero creo que, y finalizando, el desaprender, el adaptarnos, el transformarnos con modelos transformadores, con currículos divergentes, con currículos disruptivos, será la tarea de la institución universitaria en el 2030 y serán las apuestas para la educación superior en el 2030. Un fuerte aplauso de todos los lugares donde nos encontramos. Gracias. Gracias, Carolina, por el aporte. Seguramente la gente habrá tomado algunas notas como yo. Y bueno, vamos a invitar a Luis Alan para que pueda compartirnos las reflexiones, por supuesto, en torno al tema. Gracias, Luis. Gracias, Carolina, por apoyar esto. Luis, tienes la palabra. Gracias, estimado colega, igual también tocayo, le decimos acá en México. Muchas gracias, Luis. Te agradezco mucho. Al igual, no quiero extenderme mucho, pero sí quiero tomar a consideración lo que bien dijo Luis en un inicio, lo que secundó Carolina, agradecer al Grupo Compás, al maestro Carlos Barros por aperturar estos espacios y también por
por creer en las ideas, ¿no? En las ideas bueno, ideas y necesidades de reflexión ante estos embates que trae la pandemia del COVID, ¿no? 19 a los contextos educativos a nivel mundial. A mí me gustaría iniciar mi participación con base en la primera pregunta, ¿no? ¿Cómo va a ser la educación o cuál es la mirada que tiene la educación superior de cara al 2030? Concuerdo en gran parte, perdón, y en gran medida con lo que comentaba Carolina, que se van a reestructurar muchas de las situaciones educativas, los procesos, incluso las necesidades de los estudiantes de aquí al año 2030, ¿no? Ya potencia un poco más la reflexión hasta el año 2050. A mí me gustaría abordar desde otra perspectiva la pregunta, y es una perspectiva más socioeducativa, ¿no? Primeramente, entender o expresar que las sociedades a través de la historia pues han venido transformándose gracias a los avances tecnológicos de la época, ¿no? Y por eso se llaman las grandes revoluciones industriales que ha tenido la humanidad, ¿no? Entendiendo la primera gran revolución con la invención de la máquina de vapor, la segunda gran revolución industrial tiene que ver con la máquina de combustión interna. En el año de 1990, la tercera revolución industrial inicia con la invención del Internet y se pensaba que hasta ahí iba a quedar, ¿no? Ya no iba a haber otra cosa que pudiera reinventar el mundo, que pudiera transformar a las sociedades a nivel mundial al grado de pensar y de repensar una nueva estructuración. Pues, ¿qué sucedió en el año 2013? Pues surge la cuarta revolución industrial, que es un parteaguas de lo que estamos viviendo el día de hoy. Claro, no, la cuarta revolución industrial no tiene que ver con el uso y aplicación de virus en contextos socioeducativos, pero sí tiene que ver con el uso de la inteligencia artificial y la conectividad a tiempo cero, que es la que en este momento nos tiene acá reunidos. Pues bueno, respecto a esto me gustaría comentar algunos elementos que tienen que ver con la educación superior y la idea de futuro, ¿no? de este sistema educativo, de este nivel educativo a nivel mundial. Uno de los grandes retos que tenemos como instituciones de educación superior, ¿no? México, Perú, Colombia, Ecuador y cualquier país, España, ¿no? Obviamente acá estamos en un contexto más iberoamericano, gracias a nuestro buen colega Juan, ¿no? Estamos en este contexto, ¿no? de entender cómo se están reestructurando y cómo se están resignificando las instituciones de educación superior. Hoy por hoy, no sé si ustedes han reflexionado sobre el tema, pero la sociedad se ha transformado con esta nueva idea de cuarta revolución industrial, ¿no? El uso de la inteligencia artificial aplicada a muchos elementos. Hay un apartado, perdón, que se llama el Internet de las Cosas, por ejemplo, que tiene que ver con todo lo que se puede conectar a través de la red y que puede ser de uso y de necesidades para nosotros. Pues bueno, la inteligencia artificial también está dentro de los sistemas educativos a nivel mundial. Uno de ellos podría ser el uso de la inteligencia artificial, ¿no? Entendida como una herramienta. Bueno, Carolina lo denomina una herramienta, ¿no? Que ella considera que no puede llegar a sustituir al docente, no al docente humano. Yo también estoy de acuerdo, ¿no? En la parte humana, en esta parte de fraternidad, y eso yo también lo defiendo mucho, ¿no? El humanismo en la educación. Sin embargo, la inteligencia artificial sí está hasta cierto punto haciendo a un lado al docente presencial, ¿no? Al docente humano. Y un caso muy, muy específico y alarmante incluso podría ser Jill Watson, que es la docente investigadora de la Universidad Tecnológica de Georgia, que ha dejado, bueno, es una docente que es un software, ¿no? Como tal de inteligencia artificial que puede dar clases a 400 estudiantes al mismo tiempo en más o menos 23 lenguas diferentes. ¿Quiénes de nosotros lo podemos hacer? ¿No? Esa es la gran pregunta. ¿Quién podría hacer eso? ¿No? Ese es uno de los grandes retos que nos está presentando la inteligencia artificial. Klaus Schwab, que es el director del Foro Económico Mundial, comentaba que de aquí al 2030, que es el primer corte, ¿no? que nos invita la pregunta de este conversatorio, la primera pregunta, pues Klaus Schwab claramente dijo que de aquí, bueno, él decía de aquí, es decir, del año 2013 al año 2030 se iban a perder aproximadamente de 5 a 7 millones de empleos a nivel mundial, gracias al buen uso de la inteligencia artificial en los contextos laborales. ¿Qué porcentaje creen ustedes que se va a perder
de docentes en estos 5 o 7 millones, más o menos dice Klaus Schwab en su libro La Cuarta Revolución Industrial, que se pueden llegar a perder cerca del 40% de estos 7 millones de empleos van a ser enfocados en la docencia. Pues bueno, ya lo estamos viendo con Jill Watson, ¿no? Jill Watson ha permitido que, gracias, mi estimado Luis, ha permitido que se puedan despedir aproximadamente de 5 a 10% de la planta educativa, de la planta docente que tenía el Instituto Tecnológico de Georgia. Esto es algo bastante interesante en términos de que el sistema educativo, como lo venimos conociendo, va a cambiar. De hecho, en mi segunda participación, quiero hablar de cómo se está reinventando la oferta académica, y ahí sí guarda mucho relación con esto del COVID-19, ¿no? La educación en tiempos de pandemia, porque no sé si se adelantó Klaus Schwab y los sistemas educativos mundiales, pero bueno, están hablando de cómo se puede entender la nueva oferta educativa a partir del uso de la inteligencia artificial y los sistemas más virtuales que presenciales de educación. Hasta ahí dejo mi comentario. Agradezco mucho a Luis, perdón, no sé si me extendí. Gracias. Muchas gracias, Luis Alan. No, uno quisiera hablar mucho tiempo, pero bueno, tenemos que dar después lugar a las preguntas y seguramente vamos a poder profundizar, que ya saben que es más rico la interacción a través de la pregunta, ¿no es cierto? Juan Freire, Juan, qué lindo apellido que tienes. Juan, por favor, ¿qué nos puedes aportar a tanta gente linda que nos está escuchando por muchos lugares? Claro que sí. Bueno, en primer lugar, dar gracias a los organizadores, al Grupo Compás y a los demás que están sponsorizando, y a ti, Luis Béjar, por estar moderando esto. En mi presentación me voy a enfocar tanto en el contexto de educación primaria como de educación superior. Mi tesis, mi enfoque en lo que respecta a los retos que vamos a tener en el 2030, los límites, las potencialidades de la educación superior, se van a enfocar en lo que son cómo vamos a abordar nosotros como sistema educativo, como sociedad, las desigualdades, las injusticias que no solamente estamos viendo que están siendo ahora enfatizadas frente a la pandemia, pero que ya venían de antes y que de alguna forma quizás hasta cierta medida hemos ignorado. A menos que abordemos estas desigualdades, estas injusticias, en el 2030 no vamos a estar en una situación mejor. ¿De acuerdo? Entonces voy a hablar de algunas de estas inequidades y cómo enfrentarlas, ya que no podemos divorciar los problemas que nos ha traído la pandemia con los problemas que ya estaban presentes en el sistema educativo y en la sociedad en general. Por ejemplo, cuando vemos soluciones, podemos enfocarnos en parches temporales, pero esto no va a ser una solución. Tenemos que mirar los cambios estructurales, los cambios políticos, los cambios legislativos que tenemos que llevar a cabo para mejorar el sistema, para mejorar la salud del sistema escolar y de la sociedad en general. Para ello es importante que adoptemos unos lentes con equidad, un compromiso por la justicia. Eso a veces conlleva tener conversaciones que pueden resultar difíciles, incómodas, pero que no dejan de ser valientes y necesarias. Antes Luis, el moderador, nos hablaba de Paulo Freire, ¿verdad? Y de lo que me hace pensar en la importancia de la concientización, la conciencia crítica, que viene a ser el entender y el poder saber cómo abordar estas injusticias de las que me estoy enfocando, ¿no? Una de las injusticias que tenemos en Latinoamérica es la pobreza. Ha habido varias fuerzas estructurales que han contribuido a esta pobreza, pero el neoliberalismo es el factor mayor en cómo esta desigualdad, cómo esta pobreza se ha agravado y cómo ha desmantelado el bienestar social, el bienestar educativo de tantas personas, dejando en los márgenes de la sociedad a un gran número de personas, de individuos. Ahora, cuando hablamos del neoliberalismo, ¿a qué nos referimos con ello? Según la Real Academia Española de la Lengua, lo define como la teoría política y económica que tiende a reducir al mínimo la intervención del Estado.
Bueno, esta definición es el neoliberalismo, ¿no? Pero es preocupante, ¿no? Cómo ese neoliberalismo enfatiza la mínima intervención del Estado. Es problemático porque, por ejemplo, en lo que es la pandemia que estamos viviendo, de pandemia global, una mínima intervención del Estado es verdaderamente preocupante. Literalmente nos está matando. Necesitamos un Estado fuerte, un Estado que sepa abordar esta problemática. Cuando esta problemática la ponemos en manos del sector privado, no podemos pensar que todos los individuos, que todas las partes de la sociedad van a poder tener sus necesidades cubiertas, ya que no todos tienen acceso al sector privado. Para acceder cuando el sector, cuando una mínima intervención del Estado supone una máxima intervención del sector privado. Y el problema ocurre cuando no todos tienen acceso a esos recursos privados. Entonces, necesitamos un sector público fuerte, saludable, que pueda atender y responder a las necesidades de todos los individuos, independientemente de su estado socioeconómico, de su raza, de su cultura, de su lenguaje, de su estado migratorio, etc. Es ahí cuando podemos pensar que en el 2030 vamos a poder tener una salud en lo que respecta al sistema educativo, en la educación primaria y en la educación superior. Cuando ignoramos la problemática y las injusticias en el periodo prepandémico, no vamos en realidad, no podemos continuar pensando que en el 2030 no vamos a tener el reto de la desigualdad, de las injusticias, que vienen a ser límites en la educación superior. Estamos de alguna forma desaprovechando capital humano, el potencial, la inteligencia que tantas personas tienen y que no estamos atendiendo, ya que solamente nos estamos enfocando en un grupo, el grupo que tiene más privilegio. Ahora, cuando hablamos de las brechas digital y académica, vemos que la brecha digital es una problemática que estamos viviendo ahora. Pero esta problemática ya estaba en el periodo prepandémico y lo ignoramos. Y ahora decimos, es que no todos los niños tienen computadoras, no es que no todos los estudiantes tienen acceso a la tecnología, pero ¿qué hicimos antes? ¿Qué hicimos antes y qué vamos a hacer ahora y qué vamos a hacer en cara hacia el 2030? Eso es algo que tenemos que tener en mente y que tenemos que pensar, no solamente poner un parche temporal, como decía antes. Podemos pensar cómo están las instituciones adecuadas, qué equipamiento tecnológico tienen las instituciones en lo que respecta a la parte tecnológica, pero también cómo están las familias, cómo están los educadores en sus hogares preparados para llevar esto a cabo. Sabemos que no todas las familias tienen teléfono. Las que tienen teléfono a veces no tienen acceso a señal de teléfono porque viven en lugares remotos. No todos las que sí tienen acceso a internet, no todos pueden abrir los documentos ni hacer todo lo que una computadora podría hacer. Ahora, la pregunta es, bueno, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿De acuerdo? ¿Qué podemos hacer como educadores? Y es una pregunta importante. Sabemos que los gobiernos tienen que hacer su parte, pero ¿qué podemos hacer nosotros? Para las familias que sí tienen acceso a internet en sus teléfonos, tenemos que empezar a hacer grupos de WhatsApp, tenemos que intentar utilizar redes sociales para tener esta comunicación, para ayudar a los estudiantes a poder recibir la educación que ellos necesitan. Tenemos que ser creativos, pensar cómo la radio, cómo la televisión, cómo el material impreso, tener fotocopias, tener libros, pueden paliar esta situación. No digo que es la situación perfecta, porque la situación perfecta habría sido mirar al periodo prepandémico, pero tenemos que mirar estas alternativas. No culpar a las familias y a los estudiantes por no tener unos recursos de los que históricamente se han visto negados por las injusticias de la sociedad, no por las injusticias que ellos mismos con las que han terminado. Y bueno, termino con esto y para dar más tiempo al resto del grupo. Gracias. Muchas gracias, Juan. La verdad que tenía ganas yo también de participar. Cuando hablas del neoliberalismo,
toca mis temas así neurálgicos. No tiene ética el neoliberalismo, ¿ya? No tiene ética ni principios. Y eso es lo que no se comprende en la educación. Pero bueno, y ya vamos a hablar sobre los principios, los postulados del neoliberalismo, porque no tiene principios. Los principios son éticos y los principios son basamentos. En cambio, lo otro tienen solo postulados, ¿no? Neoliberales, como lo has dicho desde la Real Academia, aunque yo no creo mucho en la Real Academia. Sí, es muy colonizadora, pero bueno. Sí, pero está muy bueno, también interesante. Bueno, Carlos, te dejamos compartir y no voy a decir más nada. Gracias, comienzo agradeciendo a todos por darse el tiempo para participar, a la gente que está participando también, a los comentarios que están en el chat y en el apartado de preguntas y respuestas. Hay muchísima participación y eso siempre es interesante para nosotros. Todos conocemos nuestras posturas, cada uno ya ha interactuado antes, sabemos que la educación es uno de los pilares fundamentales para el desarrollo de una sociedad desde cualquier perspectiva, cualquier ente en el cual se está realizando. Hemos hablado de revoluciones, hemos hablado de reaprender como docentes, hemos hablado del desarrollo que ha tenido la educación como todo, en un total. Y a mí lo que me sucede al momento de este cuestionamiento de cómo será la educación superior en el 2030, es que la educación en el 2030 llegó ya. Con el tema de la pandemia simplemente sucedió. Todo lo que se estaba discutiendo, todo lo que estábamos hablando, todas las conferencias que habíamos tenido, las reuniones en nuestros departamentos, las reuniones en las universidades, los vicedecanatos, de los departamentos de investigación, hablábamos de, bueno, ¿cómo será la educación? ¿Qué vamos a necesitar para esa educación en años futuros? ¿Cómo va a ser? Queríamos planificarlo, queríamos tomarnos el tiempo para llevarlo, queríamos ver cuáles eran las mejores herramientas. Eso no sucedió. Eso apareció ya. Cuando explotó este problema, explotó completamente. La pandemia nos trajo a nosotros al 2030 en educación y nos obligó y nos lanzó a una virtualidad que muchos docentes no conocen, nos lanzó a una virtualidad en la cual se ve una desigualdad social inmensa al momento de que tienes estudiantes que no tienen acceso, instituciones que te dicen que simplemente no puedes continuar los estudios porque no tienes el acceso a esta infraestructura tecnológica, donde no hay una humanización de parte de la educación, donde solamente se presenta el hecho de que eres docente por medio de la virtualidad. Y lo que te llama a esto es que estás invitando a que el profesor en el 2030 abandone un poco su espacio dentro del aula de clase. Y eso no considero que sea el espacio adecuado que se quiera plantear como un proyecto de educación. La virtualidad va a ayudarnos y tenía que ayudarnos y tenía que introducirse, tenía que venir, teníamos que estar conectados de alguna forma. Sin la virtualidad no podríamos estar viendo las perspectivas de todos los compañeros que están aquí presentes, entendiendo qué pasa en México, sabiendo cómo está en Colombia, viendo qué pasa en Estados Unidos, cuál es la posición desde Perú y desde Argentina. Eso nos da la virtualidad. Eso es lo que la educación nos lleva hacia el 2030. Entender y manejar. Pero eso desnuda algo muy rápido, muy fácil a la vista de todos. Algo que se estaba discutiendo en salones, algo que se estaba discutiendo en charlas, en conferencias. Es la desigualdad social que hemos hablado hace un momento. Entender y ver que no todos los estudiantes, por más que tengan acceso a un teléfono, tienen el acceso al medio de Internet. No porque yo tengo acceso a un teléfono, tengo el espacio para poder decir, tengo los megas o tengo la infraestructura tecnológica para poder presentarlo o para poder revisar una clase de ese medio. Nosotros vivimos en sociedades en las que el Internet se termina siendo un lujo, un privilegio, no es parte de nuestros consumos diarios, que termina siendo una dádiva del Estado en ciertas esquinas para poder acercarte a coger algo de señal durante cierto tiempo, y lo vemos diariamente. Vemos gente que está tomando Wi-Fi gratis, que lo revisa, que utiliza para sus medias, que va a ciertas zonas. ¿Cómo se pretende que una educación enmarcada desde la estructura de un 2030 no hubiéramos pensado eso como lo decía Juan? Es decir, tenemos que pensar ya no en el 2030, tenemos que pensar en el 2050, porque el 2030 llegó. La educación superior ya cambió. Y eso no significa, desde mi perspectiva, que el profesor tiene que ser virtual, tiene que mantener su clase virtual, porque termina siendo una herramienta, una ayuda. Y es verdad, existen muchas instituciones que están un paso adelante de otras. ¿Por qué? Porque ellos han apostado hacia una educación mucho más amplia, hacia una educación con mucho más acceso, con muchas más posibilidades para llegar. Han socializado mucho más el tema de la educación.
Otras se han enfocado solamente en su desarrollo, infraestructura, tecnológico, docente, pero no ha pensado en qué voy a hacer para que llegue, para que tengan el acceso. No solamente la educación del 2030 se planteaba en darles el acceso o darles el ingreso a medios de Internet o a medios virtuales. Se pensaba que el estudiante logre tener eso. Las políticas estatales deben pensar en cómo llegar a que el estudiante tenga el acceso desde una forma básica, no como un gasto extra, como un adicional. Esta realidad presenta una brecha de aprendizaje impresionante. ¿Por qué? Porque van a tener estudiantes que van a tener acceso, que ya han tenido acceso a procesos virtuales, contra estudiantes que no lo han tenido y que no lo van a poder tener, pero que van a terminar buscando ¿qué? Aprobar, continuar, no quedarse en su estudio. Entonces, ¿qué profesionales al final estamos intentando generar desde todas las áreas? Desde la básica, desde la secundaria, desde la universidad, desde las maestrías. ¿Qué estamos intentando generar? ¿Qué estamos llevando a cabo como entidades o como universidades o como IES? ¿Qué es lo que estamos generando como un proceso de aprendizaje? La complementariedad es lo que nosotros debemos intentar encontrar entre la presencialidad de las clases y la virtualidad. Porque en el mejor escenario vamos a encontrar una vacuna, vamos a encontrar una situación general sobre este tipo de situaciones y vamos a regresar entonces a las aulas. Pero la virtualidad no puede ser abandonada. Como la presencialidad en este momento no puede ser un reemplazo del aula o del docente como tal. Es complementario tener, y que en ese discurso de la educación en el 2030 se busque ser complementario, se busque que la virtualidad apoye a la presencialidad de los docentes y de los estudiantes. Cambiar el modo en el que estamos viendo la clase al momento que yo digo, si mi estudiante no llega a clase, ¿qué opciones le doy para que lo vea? Este tipo de acciones te permite generar revisiones asincrónicas, que lo puedas ver aquí, que lo puedas participar, que lo lleves. Y es factible hasta cierto punto, y por eso se habla de la complementariedad, porque van a haber carreras en las cuales no van a poder generar por completo la virtualidad, porque generan otros espacios o otras situaciones en las cuales tienen que presentar prácticas, tienen que presentar ejercicios, tienen que presentar acompañamiento cercano del docente. Por eso es que la virtualidad, no creo en ningún momento que entre todas las discusiones que se mantuvieron, la virtualidad sea un reemplazo a una clase como tal. La gestión de la conectividad desde los estados debe ser una prioridad. Y en este caso, nosotros estamos viviendo el abandono estatal de los procesos de educación. El que me importismo desde la posición de las entidades para poder decir, yo me he preocupado de generar estos espacios y esta conectividad que todos mis estudiantes y mis profesores pueden tener. Porque no crean o no creamos simplemente que es un tema del estudiante no logra conectarse. Hay una estadística muy interesante en los docentes que no logran conectarse. Porque también, así como existe esa brecha de aprendizaje, va a existir esa brecha en la docencia. En todas las herramientas, o se enfrentan a un mundo nuevo de herramientas virtuales y dicen, no sé por dónde comenzar y no sé cómo hacerlo, porque tengo tantas alternativas y quiero utilizar todo en una clase que termino desenfocando el proceso completo de la universidad porque nace desde la clase. ¿Sí? Gracias, un fuerte aplauso para todos los panelistas en las casas, porque todos se han vestido, se han cambiado y no me digan que no, como si fuese que íbamos a salir a la calle, ¿no es cierto? Yo sí tengo No sé de jota lo que abajo hablas. y interesante, Vamos a aprovechar esta oportunidad. Hasta me sí, peiné. sí, totalmente. Carlos, yo no me he presentado, pero después al final me presentas, ¿ya? Sí, claro, Tú estaba me... esperando eso para presentarte y dar todo el discurso contigo ahí. Miren, para todos los amigos y amigas que están presenciando el evento, ¿cuánta gente ya están? Unas 800 serán, ¿no? Por aquí Ahí están está. 361 personas conectadas por este medio. En redes Ah, qué sociales bien. no sé exactamente, pero también tenemos un número. Un buen número, qué bueno. Bueno, estos espacios son fundamentales, pero evidentemente no reemplaza las aulas. Es más, no reemplaza ni las aulas, ni el saludo, ni el abrazo, ni el café en el bar, ni el cine, ni tantas cosas que extrañamos, pero ya volveremos, como diría Eva Duarte de Perón. Volveremos y haremos millones. Bien, tengo algunas preguntas
que fui recolectando durante estos días, porque entre ayer y hoy a varios panelistas, no, disculpen, varias personas participantes han generado. Pude reelaborar algunas ya y me disculpan porque bueno, algunas eran comunes. Bien, eh, cualquiera de ustedes puede contestar en realidad para que no sea pesado. No todos la misma, porque si no, en realidad, algunas ya han sido tocadas en el aporte de ustedes, ¿no? Bien, de la Universidad de Guayaquil, Ondina Moreira, dice, la mayoría de los docentes pone fechas límites a los estudiantes, ¿no es cierto?, para la presentación de trabajos. Esta presión justamente va a producir ansiedades, etcétera. Bueno, ya lo conocemos. ¿Qué se debería hacer? Pregunta Ondina. ¿Qué se debería hacer? Algunos son torturadores ya, algunos docentes. Y ustedes que son docentes también, a ver qué respuesta dan. Pero que conteste Luis, que él es el más estricto. Lo invito a no sé, a Luis. Claro, sí, si me dan la palabra con mucho gusto, aunque Claro, no crean Luis. lo que dice, aunque no crean lo que dice Carlos, no soy tan estricto. Bueno, algo de lo que justo, y aprovecho, ¿no? No es hacerle publicidad, simple y sencillamente les quiero comentar lo siguiente. En el chat dejé un link precisamente sobre esta pregunta, ¿no? De qué puede suceder con esta nueva reestructuración o este cambio de modelo, ¿no? De lo presencial a lo que muchos estábamos acostumbrados por un cambio totalmente virtual, ¿no? O multimodal, mejor dicho, no tanto sería virtual, sería una modalidad multimodal de la educación. Pues bueno, ¿qué se puede hacer? Algo de los grandes problemas que se han visto acá en México, y por eso les decía que los invito a revisar este pequeño texto, este artículo periodístico, habla sobre un síndrome que puede llegar a ser el común denominador de los docentes en México, y bueno, yo me atrevo a decir también iberoamericanos, no solamente latinoamericanos, ¿no? En todo Iberoamérica, que es el síndrome de burnout. ¿Qué pasa con este síndrome? ¿No? El estar quemado. Lamentablemente, nosotros que apenas, si es nuestra primera experiencia en el manejo de las redes sociodigitales, de plataformas educativas, ¿no? El uso de algunas aplicaciones, Socrates, puede ser Kahoot, entre muchas otras, ¿no? Que nos pueden servir en este momento para dar nuestras clases. Puede llegar un momento en, como bien dice Carlos, queremos utilizar todas al mismo tiempo, que en vez de beneficiar el proceso de enseñanza-aprendizaje, lo trastocamos, o incluso puede llegar a empeorar la situación que se venía presentando. En México está sucediendo lo siguiente. ¿Qué se ha pensado en ese sentido? Lo que se ha pensado es que los docentes tienen que ser bastante flexibles, al igual que los estudiantes y sobre todo los padres y madres de familia, ¿no? Ojalá que caigan muchos padres y madres de familia. Muchas veces pensamos que los docentes están obligados a contestar, a responder los mensajes, las dudas, las inquietudes a cualquier hora del día. Bueno, a mí me ha pasado, ¿no? Me ha pasado el hecho de que me escriben alumnos a las 11 de la noche, 11:30, a mi esposa le escriben a medianoche preguntándole dudas, padres de familia preguntando qué se va a hacer de tarea, ¿no? Algo que debemos de entender es que la educación multimodal no debe de ser una educación, o no se debe pensar como una modalidad, perdón, de 24 horas. Más bien es un proceso asincrónico de enseñanza y aprendizaje, en el cual, si tenemos la flexibilidad para trabajar, puede ser bastante interesante. Yo los invitaría a, Gracias, a Luis. entender la flexibilización de la educación en esta modalidad. Perdón, Luis, a veces quiero no decir tanto que con el poco tiempo se nos va. Tenemos que ser un poquito corto, Luis, ya sé que te entusiasma, Sí, pero claro, bueno, claro. Ya le preguntaremos a tu esposa a ver cómo va la cuestión. Eh, bien, también de la universidad, bueno, esta pregunta que te hicimos, Luis, tiene que ver con Jacqueline. No, esta es con Jacqueline, disculpen, Gómez, y también Aníbal, Matius y López, también de Guayaquil. Por favor, Carolina, sé cortita, por favor. ¿Ah? ¿Qué hace, qué debe hacer la universidad ante la población que no cuenta con Internet? ¿No es cierto? Ya sabemos que esto es una desigualdad, como lo marcaron algunos de los panelistas, ¿no es cierto?
tienen que ver con esta economía paupérrima, ¿no? Y a veces se asocia el no tener internet con la calidad educativa, cuando sabemos que la calidad educativa pasa por otro lado, no por tener internet, sino estigmatizamos a aquellos que no lo tienen. Pero ¿qué deberíamos más o menos hacer? Ya sabemos que no hay respuestas elaboradas, que nadie, son todas hipótesis, ¿no es cierto? A ver, Carolina, a ver, ayúdanos un poquito. Intentaré ser muy Muy cortita. rápida. Bueno. Miren, yo les voy a contar desde la experiencia. Tengo 1000 profesores a cargo. De estos 1000 profesores, tengo casi 350 profesores que tienen dificultades de conexión. Tengo 17,000 estudiantes, de los cuales aproximadamente 5,000 son del área rural y no han logrado conexión con las dinámicas que nosotros tenemos en estos momentos. Con ese panorama, creo que acá y tuvimos que involucionar positivamente. Me explico. Hacer uso de la radio, hacer uso de la televisión, hacer uso de las guías, hacer uso o volver a hacer uso del texto impreso, llevarlo al estudiante para que no pierda su proceso de aprendizaje. Aquí es donde tenemos que hacer, y creo que una palabra para nosotros que hemos sido o que estoy en estos momentos desde el gobierno universitario es ser creativos y ser disruptivos. Y creativos y disruptivos en todo el sentido de la palabra. Miren, lo digo desde la experiencia. Tengo a mi bebé, tengo a mi esposo, hay que hacer el almuerzo, hay que responder al WhatsApp, hay que responder a los celulares, hay que responder a las miles de reuniones, hay que responder a la clase virtual. El docente está agobiado. Lo mismo pasa si tú estás agobiado, transmito ese agobio a mis estudiantes y aquí es donde vienes, venga, ¿cómo busco la manera en ser más creativo, más innovador? Nosotros nos hemos devuelto en el tiempo. En Colombia en 1946 apareció la radiodifusora con el tema de educación por radio, de educación por televisión, más o menos en 1960-70, y nos tocó volver a ese sistema porque es la única forma de llegar a esas regiones profundas, como las he llamado, es la única forma de llegar porque tampoco podemos irnos o tampoco podemos descontextualizar que tenemos que continuar. Gracias, Carolina. La idea es, tenemos que continuar. Así es. Querido Juan, mira, te voy a hacer una pregunta que sale del Colegio Jordán Oliva, que es el colegio de acá de Juliaca, en el cual nosotros estamos a cargo, una asociación civil musociliar, la cual firmó un convenio lindo con el Grupo Compás. Del Colegio Giordano de Juliaca. Las políticas de gobiernos neoliberales antes de la pandemia ya eran excluyentes, y tú lo dijiste. Ahora se les ocurre plantear, ante esta pandemia, la plataforma virtual, ¿no es cierto?, es educativa, entre otras acciones asistencialistas, como también creo que dijo algo así Carlos, ¿no? Es decir, que si la educación ya era mala antes, era mala, una calidad basada en la meritocracia, en el exitismo, que es muy neoliberal, Sí. etcétera. ¿No crees que la educación en este contexto planteada desde las plataformas virtuales es un manotazo de ahogados? Por supuesto, y es por lo que tenemos que replantearnos y decir, ok, tenemos estos problemas ahora en esta etapa pandémica, pero tenemos que mirar, un principio en la investigación educativa creo que es mirar el contexto, ¿verdad? Tenemos que mirar dónde estábamos antes, por qué estábamos ahí y dónde estamos ahora y por qué estamos aquí y cómo vamos a ir más hacia adelante, ¿no? Pero por supuesto, es decir, lo que habías comentado, el principio de meritocracia es súper problemático porque no considera el privilegio de las personas. Y es algo que había mencionado antes. Tenemos que analizar nosotros mismos, los que estamos ahora aquí, las 300 y pico personas, el grupo de panel, todos tenemos que analizar nuestro privilegio, ¿no? Nuestro privilegio de tener ahora mismo la posibilidad de tener acceso a esta plataforma, de poder tener la educación que tenemos, el poder entender el lenguaje que estamos hablando. Es decir, por supuesto que es una manotaza a los grupos que están de alguna forma pasándolo mal, ¿no?
Ahora mismo el elitismo, si ya existía elitismo en Latinoamérica en lo que es el sistema educativo, ahora hay una nueva capa de elitismo de no solamente vas a ser exitoso académicamente si tienes acceso a una escuela, ahora es si tienes acceso a la escuela digital. Entonces, por eso, por lo que tenemos que, con mayor urgencia, analizar esos problemas, abordarlos desde los sistemas educativos ojalá, ¿no? Y esperamos que con el apoyo de los gobiernos respectivos. Una ausencia del Estado en todo esto, ¿no? Hay una ausencia total del Estado. Pero Exacto. bueno, quiere salvar las papas, como decimos nosotros. Y es porque ¿no? porque están adoptando una tendencia neoliberal. Dan Claro. recursos al sector privado. Por eso hay esa ausencia. Sí, sí. Ya era ausente y ahora es un poquito Peor. más. Carlos, querido amigo, mira, Gonzalo Morales Gómez tiene varias preguntas, pero vamos a reducir a una, ¿no es cierto? ¿Qué estudios dicen, tú que tienes mucha pasta en esto de la investigación, qué estudios se han hecho en América Latina sobre la idiosincrasia latina en cuanto a las potencialidades y limitaciones para tomar en cuenta en las metodologías de formación y aprendizaje docentes y estudiantes, ¿no? Las diferentes metodologías, ¿no? Bueno, mira, como tú lo sabes, yo estoy manejando un tema de formación para docencia desde el doctorado y la brecha en los países es inmensa. El despego que ha tenido los gobiernos y las mismas entidades al buscar profesionalizar o generar formación continua desde los docentes es muy grande. Hay estudios, tenemos casos, por ejemplo, en el tema específico de formación para investigación, en Venezuela tuvieron un despunte impresionante entre los 50 y 60 en formación, en investigación, lo mismo en Brasil, invitando a los profesores a salir del país. Brasil, en cambio, haciendo movilidad dentro del mismo país por su extensión geográfica. Colombia tiene profesionales excelentes gracias a sus procesos de formación también de los años 60, de los años 70, en donde el gobierno invirtió en eso. Nosotros hemos tenido inversión en esto hace poco y ha quedado en programas de retorno en los de no se ve por completo el desarrollo de esos profesionales que han llegado. Esa formación y esa brecha es lo que se ve en las universidades y en las escuelas, porque tú esperas generar profesores o esperas generar profesionales que contribuyan no solamente desde el ámbito privado, sino también desde el ámbito social. Y una de las formas más cercanas para ser socialmente activo es el proceso de educación, es dar tus conocimientos, tus experiencias dentro de un aula, dentro de capacitaciones, dentro de formación continua, dentro de programas de posgrado, programas de grado. Esa es una forma de retribuir a la comunidad toda la experiencia que te ha dado y todos los procesos que has generado. Entonces yo considero que es muy pobre la generación desde la actualidad en Ecuador para lograr la presentación de nuevos conceptos en educación como se los pretendía o se los pretende llegar a tener. Y es el reflejo de lo que estamos viviendo ahora. ¿Sí? Gracias, Carlos. Tengo una pregunta muy así, bueno, tengo un montón de preguntas aquí, ¿eh? Así que no creo que lleguemos a todo, pero estoy convencido que la audiencia ya de lo que ustedes comparten, algunas resonancias ya deben tener. Esta es una tendencia, pues, ¿no? La informática y, bueno, las clases virtuales. ¿Cuál será el impacto en los estudiantes con esta modalidad? ¿Qué impacto pueden tener, ¿no? ¿Qué podemos tener, digamos, o pueden tener los estudiantes? No sé, Luis, ayúdanos. Ok. Pon el Bueno, sonido, Luis. ok. Me estoy Bueno, desquitando de esta tarde, yo ya sabía. ya me di cuenta que las preguntas más difíciles me las dejas a mí. Sí, total. No, mire, pues fíjense que es algo que sería muy arriesgado a lo mejor la respuesta que voy a dar, porque bueno, será necesario hacer una investigación, ¿no? Post-pandémica, ¿no? De cuáles fueron las representaciones, las posturas, las vivencias de los estudiantes ante estos nuevos escenarios educativos, ¿no? Sin embargo,
desde la experiencia, ¿no? Voy a retomar en gran parte esta idea, ¿no? ¿Qué están pasando mis estudiantes en este momento? Tengo dos miradas totalmente diferentes, estimado Luis, y colegas, y también todos los demás compañeros que nos están sintonizando, y también la persona que hizo la pregunta, ¿no? Por un lado, pues yo soy docente del doctorado en innovación en tecnología educativa. No sé, no te escucho, Luis, ¿me ibas a decir algo? ¿Sigo? Ah, ok, perfecto. Ok, perdón. Bueno, como les decía, por un lado soy docente del doctorado en innovación en tecnología educativa, y ahí pues los estudiantes están súper familiarizados con este caso, con los entornos virtuales de aprendizaje, ¿no? Incluso nosotros ya pensamos en crear comunidades de aprendizaje a través de la virtualización de la educación, ¿no? Pues ahí pues no hay ningún problema. ¿Cómo se sienten los estudiantes del doctorado? En este doctorado, pues ellos se sienten cómodos, están como pez en el agua, ¿no? Están en su área, están en su mundo. Hay ingenieros en tecnología educativa, maestros en tecnología educativa, están desarrollando software, aplicaciones para el uso de la tecnología aplicada a la educación. Y por otro lado, ya rápido te termino, Luis, por otro lado están mis estudiantes de la licenciatura en arquitectura, ¿no? Que es una de las licenciaturas donde trabajo, que ellos están acostumbrados netamente al campo presencial, y ellos están sufriendo. Dicen que están estresados, ¿no? Me comentan, ¿sabe que yo soy estresado porque nunca había utilizado Kahoot, nunca había utilizado Socrative, no sé qué es Google Classroom, no sé cómo conectarme a una videollamada de Zoom, no sé qué es? Y sin embargo, se ve reflejado en los resultados que están teniendo los estudiantes. Los estudiantes dicen que son estos chicos dicen que son dos estudiantes diferentes, uno prepandémico y uno pandémico. ¿Por qué? Porque sus resultados como estudiantes antes del COVID-19, antes de este encierro obligatorio, pues era muy bueno. Y ahora estoy dándome cuenta que los estudiantes dicen que ya hacen sus tareas por hacerlas, porque simple y sencillamente ya no saben qué más hacer. Cada docente le da una plataforma diferente, una aplicación, un software. Dice que ya están llegando a un punto en que ya no saben qué hacer, ¿no? Ya el estrés, la depresión, la angustia, las ganas de llorar están en este caso fungiendo o formando parte ya del cotidiano de nuestros estudiantes. Así es que hay dos posturas totalmente diferentes desde mi perspectiva, ¿no? Será tema de investigación, estimado Luis, más adelante. Gracias. Yo quiero comentar algo antes de continuar. Y también hay un punto interesante de este aquí, en el índice de deserción que vamos a tener ya por dos factores. La educación virtual, es decir, el no lograr tener los accesos a la educación, que debe ser un derecho en todos los estados, ¿ya? Y lo que nos dice Luis, la causal de estrés, de deserción que voy a tener, de decepción que voy a tener al momento de llevar una clase de forma virtual. Y es lo que pasa cuando decimos que todo va a ser virtual y te pintan a la educación virtual como la salida para una solución. No, eso quería... Y ya que estás, Carlos, aprovecho tu participación. Mira, José Sucre hizo esa pregunta, Luis, pero Carmen habla del impacto, pero el impacto para los países que menos acceso a Internet tiene, ¿cuál va a ser el impacto, digamos, no? Pero dentro de esto también dice, ¿qué competencias, dice Mauricio Vilca, qué competencias se debe buscar en nuestros estudiantes? Es decir, por un lado, Carmen pregunta sobre el impacto en los países pobres ante no tener Internet, y qué competencias debemos buscar, aunque las competencias sean medio neoliberales también, pero no importa, respeto la pregunta. Mira, ¿qué es lo que va a pasar o qué es lo que se visualiza en la actualidad? Dos escenarios claros y fijos. Uno es el que el Estado va a decirte que estamos avanzando, que las escuelas están participando, que un alto porcentaje está logrando el proceso de educación, y otro va a ser las competencias y lo que se va a lograr con el proceso de aprendizaje. Entonces, ¿cómo se va a visualizar eso? Este efecto no se va a visualizar ni ahora, ni en 6 meses, ni con que todos los niños aprobaron el año o todos los estudiantes universitarios aprobaron el año. Esto que vamos a ver el déficit después de muchos años. Como lo decía Carolina, el proceso de educación no es solamente el año que está pasando, es todo el periodo de tiempo en el que el niño está en un proceso de formación. Y esta situación que presenta ahora y esto que se postula en este momento va a ser
una cadena que te va llevando en los siguientes años a eso, a identificar, bueno, la educación virtual me fue muy mal en esta temporada, fue una muy mala experiencia, porque no hubieron los medios para realizarlo, por eso ahí. Y en países que no tienen acceso completamente a Internet, que no tienen acceso a la tecnología, que no pueden tener el acceso completo a los medios digitales, existe lo que hacen en Colombia, utilizar medios tradicionales que ya son completamente de mayor acceso a todos, utilizar la radio, utilizar la televisión. Cuando estuve en Colombia me mostraron toda la infraestructura que tiene la universidad y es una cosa impresionante porque llegas a todo el mundo y no abandonas la presencialidad, no abandonas los medios interactivos, pero también estás pensando en ese grupo social que no tiene acceso a ese medio. Y le dices, toma, aquí está, vamos, avancemos. Gracias, Carlos. Mira, Carolina, tú que ya te veo que te desempeñas en esto, eh, siempre referente a la educación online, por supuesto, habla de la eficacia en todas las carreras. Claro que la eficacia tiene que ver también con un corte así muy, ¿no? De llegar a cumplir objetivos, cosa que la educación es un proceso, pero tiene la misma eficacia en todas las carreras. Se debe establecer o se deben establecer procesos metodológicos de acuerdo a la temática, pregunta Betty García. ¿Eh? Y yo creo que esto puede estar engarzado con lo que dice Billy. Sí, ¿qué le parece a usted esta educación superior en línea a este futuro mediato, ¿no? Tal vez mediato, esperemos que no sea todo en línea, como decía, que sea más un sostén de la clase presencial. Pero estas dos cosas, ¿no? ¿Tendremos la misma metodología en todas las carreras? A ver, no sé. Vale, Luis, y lo digo con la experiencia. Miren, yo tengo programas presenciales, tengo programas virtuales 100% y tengo programas semipresenciales, digámoslo así, acompañados por la virtualidad. Cada programa, cada modalidad tiene su propia dinámica, tiene su propia forma de enseñanza, tiene su propia forma de aprendizaje. En el caso de la virtualidad puede llegar a ser igual de efectiva a un proceso presencial. ¿Por qué? Porque las dinámicas, lo digo desde la experiencia y soy de la institución privada más pública de Colombia. Me explico, nuestros estudiantes son de estratos 1 y 2 y son estudiantes que viven en los extremos del país, pero hemos llegado allá con la virtualidad y ha sido su forma de aprendizaje. He visto muchos de los comentarios y dicen, lo virtualidad en la falta de inclusión, sí, es totalmente. Pero si una institución cuenta con la robustez de plataformas tecnológicas, el conocimiento puede llegar tal cual, igual que un proceso presencial o que un proceso distancia acompañado en la virtualidad. Nosotros tengo estudiantes, lo digo, en Mitú, en el Amazonas, en donde no hay acceso a Internet. ¿Qué hacemos? Con la plataforma llevamos un entorno híbrido que es offline, online. De las dos formas, el offline es permitirle al estudiante que todo lo que tenemos acá en Bogotá lo pueda descargar allá, acompañado de libros o de otras herramientas tradicionales. Entonces, en la Gracias. medida en que nosotros sepamos ¿Qué dice Carlos? diferenciar las características de cada modalidad, en esa medida se puede aprender a aprender. Gracias, Carolina. Mira, justo ahora comenzó aquí en el Perú, en esta zona de Puno, un cacerolazo en contra del gobernador regional y en contra del alcalde de Juliaca. Tenemos dos respiradores, es decir, pero bueno, eh, no entremos en esa. Pero bueno, mira, ya que hemos comenzado el cacerolazo, Juan, estas dos preguntas que están interesantes las hace Freddy. Dice, ¿qué aspiraciones, retos se pueden plantear desde el Estado y la sociedad ante la precarización de la educación superior en Latinoamérica? ¿No? Va en torno a tu tema así tan interesante. ¿Y de qué manera se configuran las intersubjetividades desde la educación virtual ante políticas educativas homogeneizantes? Uh -huh. Sí, 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 no, muchísimas gracias. La verdad es que la precarización de la educación superior en Latinoamérica es problemática. Es decir, es decir,
ha avanzado con el tiempo, pero todavía no ha avanzado donde debería llegar. Tiene un potencial mucho mayor. Ha habido grandes avances, pero ahora mismo, cuando miramos, por ejemplo, en lo que es materia de publicaciones, de investigación, ha habido avance, pero todavía no tenemos el número de personas con doctorado que necesitamos. No tenemos la investigación que necesitamos. Dependemos, en cierta parte, de la investigación exterior que nos dicta, al igual que, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional y otras entidades, cómo debemos regir Latinoamérica. Cuando nosotros tenemos esa dependencia es problemático porque no, lo que se aplica en Estados Unidos, donde estoy yo, donde yo soy profesor de universidad, ¿verdad? No se puede aplicar en México, en Colombia o en Ecuador. No se puede, lo que se aplica en España no se puede aplicar igualmente en Latinoamérica. No, en Latinoamérica tenemos que producir nuestro propio conocimiento, tenemos que producir nuestra propia investigación, nuestras propias, no dejar que se nos impongan medidas o soluciones que no están adaptadas al contexto de cada país, de cada región. Por ejemplo, Carolina hablaba muy bien de cómo ellos han sabido adaptarse hasta las regiones de la Amazonía, a diferentes contextos. ¿Por qué? Porque ellos lo conocen. Si viene alguien de exterior, no lo pueden hacer, ¿verdad? Eso es el avance que necesitamos. No estoy diciendo que la privatización sea necesariamente mala. Yo estoy en una universidad privada en Estados Unidos, pero cómo hacemos el acceso, cómo ayudamos a las partes, a los más vulnerables, cómo estamos poniendo el capital antes que la vida humana, estamos poniendo el dinero, el capital económico antes que lo que es la persona. Esas son preguntas, ¿no?, que hablan de que necesitamos plantearnos para que no haya nadie que, basado en su condición socioeconómica o en su condición racial o en su condición, etcétera, se vea privado de la educación primaria, educación secundaria y educación superior. Bueno, entendemos que la educación siempre es un reto que se va asumiendo en los diferentes procesos y contextos socioculturales en los que vivimos. Pero América Latina tiene un mapa muy particular, un mapa, diría, muy atravesado por políticas exclusivistas, salvo algunos países, en la mayoría de estados ausentes, que ahora a través de programas más bien asistencialistas, por esta pandemia que vivimos, se dan cuenta que hay una ruptura muy fuerte en la sociedad y han quebrado a una sociedad y han producido una ruptura del tejido social tan fuerte que no saben cómo hacer para salir al encuentro de toda la población. Evidentemente esto siempre lo sufren los más pobres. Los más pobres a todos los niveles, de salud, de educación, de trabajo, de vivienda. Entonces estamos nadando, buscando por dónde ir. Hay gente que habló de buscar un nuevo paradigma, bueno, muchas intervenciones, lo cual estamos muy agradecidos, y seguramente toda la gente se quedará con las ganas de escuchar sus preguntas, ¿no es cierto? Y de que sus nombres salgan al aire, pero aquí nadie se va a hacer famoso ni famosa, ¿eh? Porque hasta Hollywood está en quiebra. Pero bueno, tenemos que buscar, sí, cómo seguir caminando y cómo seguir fortaleciendo una educación que tenga que ver con la intersubjetividad, una investigación que tenga que ver con los compromisos sociales y los procesos de liberación de nuestros pueblos de tantas ataduras que tiene que ver con un neoliberalismo barato. Sí, Luis. Perdón Luis, que te interrumpo. Es una pregunta nada más así de manera rápida. ¿Van a haber otra ronda de preguntas? No, vamos a ir cerrando. Ok. Perfecto. Sí, vamos a ir porque cerrando. La pregunta es porque me gustaría responder dos preguntas en específico que fueron muy continuas acá en el chat. Adelante, Luis. ¿Sí? ¿De una vez? Sí, adelante, okay. Aprovechemos. Bueno, en este caso le quiero dar respuesta a la pregunta que
reiteradamente hizo Luis Mera, si no mal recuerdo, que dice, si las nuevas tendencias, de hecho, hay mucho, bueno, y voy a retomar un poco lo que dicen, ¿no? ¿Qué pasa con medicina, ¿no? Que es una carrera tan práctica, ¿no? ¿Qué sucede ahorita con la medicina? Bueno, según Klaus Schwab, y eso lo invito a analizar y a debatir, porque por ahí leí que Juan es más real y nosotros somos más románticos, dice una colega, un colega, ¿no? Con nuestros comentarios. No es así. De hecho, todos nosotros estamos viendo una situación bastante alarmante de la educación superior y una de ellas es que, según Klaus Schwab, dice que la licenciatura como tal de medicina tiende a desaparecer, ya no se van a necesitar médicos en un futuro próximo, ¿no? De cara al 2030, en el libro La Cuarta Revolución Industrial. Lo que se necesitan son dos cosas, investigadores médicos y electromédicos. ¿Cómo están funcionando estas nuevas licenciaturas? Porque ya están activas a nivel mundial, pues todo lo utilizan a través de la inteligencia. Bueno, se están desarrollando todas estas prácticas que comentan mucho. Bueno, ¿y cómo van a ser las prácticas los médicos en estos contextos de virtualidad, ¿no? De la educación? Pues bueno, están utilizando lo que se denomina inteligencia artificial y también lo que es realidad aumentada para trabajar este tipo de temas que son bastante interesantes respecto a la medicina. Pero bueno, ¿a qué voy con esto, no? Y esto voy cerrando. Él preguntaba Luis Mera si esta nueva tendencia de la educación superior, la nueva oferta académica, como bien decían varios colegas, va a cambiar y va a mantener el proceso neoliberal, por supuesto, porque lo que va a acrecentar es la brecha en las desigualdades sociales que existen entre países e incluso dentro de los países, ¿no? No es lo mismo estar en Monterrey, México, estudiando que estudiar en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México, ¿no? Hay una brecha de desigualdad social, económica, política, cultural, entre muchos otros elementos que se pueden analizar. No, por supuesto que sí, Luis Mera y todos los colegas que están acá, claro, lo que busca lamentablemente es en este proceso de mercadización de la educación superior, que también ahí compartí un texto sobre la formación de investigadores educativos en México, desde esta perspectiva busca eso, ¿no? Ampliar las brechas de la desigualdad socioeducativa en el país y bueno, eso también puede ser reflejado a todo el contexto iberoamericano. Y por último, al colega Emanuel que decía, bueno, él ve en los procesos neoliberales una oportunidad, ¿no? de mejorar. En este caso dice, gracias al esquema, al neoliberal, no podemos estar todos ahorita juntos. Y eso yo lo dejaría a debate, porque no es el neoliberalismo lo que nos tiene acá presentes, ¿no? Simple y sencillamente son las herramientas tecnológicas que no precisamente los avances tecnológicos se deben a la época neoliberal, ¿no? O bueno, por lo menos esa es mi perspectiva, ¿no? De análisis. Considero a Emanuel, que es un colega mío de acá de Chiapas, que la mirada tiene que ser más abusada, ¿no? Que tiene que ser más profunda respecto a estos cambios que lleva consigo la transformación en educación superior en tiempos de COVID y post-COVID-19. Me voy a callar, Diana. Muchas gracias, Luis, porque ya vi que Carolina también levantó la mano. Sí, Carolina, unos minutos, por favor. Vale, no quiero que suene feo lo que voy a decir, ¿no? Y pido excusas para todos, pero nosotros en América Latina tenemos que tener una perspectiva muy abierta al cambio en la virtualidad, independientemente de las políticas gubernamentales, más en la educación superior. Me explico. Lo digo porque tengo la experiencia y es, nosotros atendemos a estratos tan bajos y a poblaciones tan vulnerables que hemos llevado la educación con la virtualidad y nos ha funcionado. Tenemos más de 20,000 graduados en el país formados con educación virtual, que no tenían en ningún momento acceso, que nosotros no contamos con el apoyo del gobierno, contamos en un porcentaje, pero muy bajo, no somos institución pública. Y la experiencia en el horizonte institucional de tener un impacto en estas comunidades ha sido muy alto.
quizás en instituciones públicas, en instituciones del Estado, sí se evidencia, y lo digo precisamente, no sé si algunos de ustedes estuvo en el CRES en el 2018, en la Conferencia Regional de Educación Superior, en donde la dinámica y el debate fuerte es: necesitamos más apoyo del Estado y por ende se necesita más apoyo del Estado, pero también están las prácticas de otras instituciones. Lo digo porque somos muy privados, pero públicos, que atendemos a este tipo de población y hemos visto con éxito, hemos transformado vidas. Entonces, lo malo no está, y yo creo que aquí hay un cambio de chip que nosotros debemos tener muy presente, y el cambio de chip es: sí o sí, independientemente de la política del gobierno, porque sabemos la corrupción, ni hablemos de ese tema porque acá nos pueden dar las 12 de la noche, pero, pero sí o sí, como educadores en institución de educación superior, en las dinámicas globales, independientemente de las políticas neoliberales, que sabemos que estamos en contra, que hay muchas críticas y muchos debates, pero sí o sí nos estamos volcando a otra realidad. O sea, eso tenemos que ser muy conscientes. La UNESCO lo ha dicho, las diferentes organizaciones lo han dicho, nosotros lo vivimos. Entonces, sí, quizás mi llamado, y con esto termino, es tenemos que ser disruptivos en lo que hacemos. No necesariamente nos estamos acoplando. La primera semana de COVID, de cuarentena, en el caso de Colombia, todos los profesores entraron en crisis, los estudiantes entraron en crisis, y es un proceso paulatino. Por eso habría mi intervención con: actuemos con prudencia. La prudencia nos va a llevar precisamente a saber manejar cómo podemos llevar estos aspectos y estas claves. Lo comparto porque mis 20.000 graduados de la institución, virtuales en muchos casos de ellos, son resultados y son personas de esa Gracias, Colombia Carolina. profunda. Gracias. ¿Sabes qué pasa, Carolina? Yo escribí hace muy poco un artículo científico que no sé si todavía está publicado. Tendría que preguntarle a Carlos que me lo debe. Se llama bueno, tiene que ver con la politización de Sí, sí. la investigación. Es decir, lo que producimos y lo que hacemos de manera académica y en la vida cotidiana, evidentemente, es pura política. Lo que no es, capaz que ahí viene la distinción, lo que no tiene que ver, y estoy convencido de eso, es con con lo partidario, digamos, ¿no? Con los intereses partidarios, que supongo que te refieres a eso. Pero la politización tiene que ver con el compromiso como ciudadanos, como políticos y políticas, porque y nos interesa el bien común, nos interesa la sociedad, el bien común es el fin de la política, ¿no? Aristóteles puro. A mí, yo me hubiese enamorado de Aristóteles si estaba en esa época, ¿viste? Este, claro que después me hubiesen castigado, aunque en esa época había de todo también. Pero bueno, así que sí debemos ser políticos y la educación debe tener con la política. Y el neoliberalismo plantea las políticas educativas o los gobiernos nacionales y populares también plantean políticas educativas más inclusivas, por supuesto, ¿no es cierto? Es decir, no somos un ente aislado, ¿me entienden? Entonces, bueno, pero son temas a debatir, pero acá hay alguien que nos dijo, ya no lo tengo, que creo que es fanática tuya, Carolina, porque, ¿no? Dice, ay, la profesora, qué buenita. Entonces, pero nos dice, y ahí a Luis y Carlos, que son los generadores de este encuentro, dicen, ¿por qué no podemos tener otro encuentro? Así que ustedes tienen ahí la pelota en su cancha, capaz que de aquí a 2 semanas, 3, pues podemos tener un encuentro interesante, porque la verdad que lo necesitamos en esta época, ¿no es cierto? Con el aporte de varios de ustedes. Oh, Eh, te va a sorprender ahora. Carlos, sí, Yo eh, quiero, para ir también ya cerrando un poco las ideas, Luis se me adelantó con el tema de las carreras médicas, que lo había visto también en algunos comentarios, todos hablando sobre qué pasa con medicina. Es lo que vemos, es lo que estábamos conversando. La virtualidad no va a reemplazar la clase presencial en ningún momento, ni y la parte semipresencial, la parte de distancias, y que ahora lo saben. Existen formas de llegar a toda esa presencialidad, existen formas de generar todos esos conocimientos, existen carreras con las cuales se van a poder ir desarrollando. Eh, ¿A qué nos lleva o qué me lleva a mí como conclusión esta postura? La aplicación de medios universales
de regresar al tema de enfocarnos más en lecturas, tomar el tema de coger medios universales como la televisión, como la radio. Generar documentos ahora es mucho más factible para la comunicación. Las brechas educativas, las brechas digitales no son actuales. Las brechas digitales que ahorita estamos viviendo son el resultado de políticas de años y años con nosotros. No, decir que la brecha o que la situación que estamos viviendo en la actualidad es por esto, por cómo estamos ahora, no, es algo que venimos arrastrando por políticas estatales, es algo que venimos arrastrando por posturas y por nosotros mismos. Es decir, se ha ido mucho el tema de cuál es la postura política, cuál es la corriente política que ha llevado a Latinoamérica, ha llevado a América, y hemos visto muchos comentarios sobre el tema. Las brechas que nosotros estamos viendo, los problemas que estamos viviendo ahora no son problemas que nacieron con el COVID, son problemas que han estado presentes durante todo el tiempo y que se hacen visibles ahora. Y si no estuviéramos en esta situación, seguiríamos en la misma rutina. Y es una invitación al cambio y a la proyección de qué es lo que voy a utilizar. Hablaban muchos en los comentarios sobre la educación particular. Y Carolina es parte de esa educación particular, nosotros somos parte de cierto punto de educación particular, y ese no es el problema, desde mi perspectiva. El problema es cuál es la competencia que el Estado, qué es lo que el Estado está haciendo para minimizar el encuentro de la educación particular. Es decir, ¿por qué la... ¿Por qué la... Espérame, voy a darse la mano, como que yo quiero... ¿Qué es lo que el Estado está generando para que exista la proliferación de entidades particulares en todo nivel? Es una pregunta que yo me he planteado mucho y que espero que ustedes también se lo planteen en general, y decir, bueno, ¿el Estado me garantiza todos los niveles de educación a la calidad que yo espero o a la proyección que la sociedad se está moviendo? Es un tema. Carolina, te doy la palabra ahorita para presentar a Luis y ya ir cerrando también e invitarlos a la siguiente actividad que vamos a tener. Porque muchos están aquí insistiendo. Perdón, Carolina, pero es que no puedo dejar pasar la esto. dama tiene la palabra. No puedo dejar pasar esto, miren. Si bien hay unos programas que son irreemplazables en la presencialidad, hay otros que sí se pueden hacer 100% virtuales. Eso es claro. De por sí, digamos, ONGs han sacado estudios en donde después del COVID y después de este cambio inminente, hay 4 énfasis principales en los que se van a trabajar. El tema de movilidad, que nos cambia, y las carreras de ingenierías de vías y todo el tema de movilidad nos va a llevar a generar un cambio, porque es lo que digo, es una involución positiva. El que estemos pasando del transporte masivo a la bicicleta es maravilloso, porque eso va en respuesta a lo de ese, ¿no? El tema de la medicina es un tema que va a cambiar. El tema de la economía y el tema de la comunicación. Yo creo que esos 4 son grandes áreas en donde definitivamente esto nos va a cambiar. Y para no volver a levantar la manito, solo voy a dar estos datos. Según la UNESCO, y para todos los que nos están escuchando, en el caso colombiano y en el caso mundial, tuvimos con la pandemia 191 cierres del sistema educativo a nivel nacional, 191 instituciones que tuvieron que cerrar porque no tenían la capacidad para responder a la virtualidad. El 91,3% de la totalidad de estudiantes del mundo están siendo afectados. El 91, imagínense esa cifra, el 91,3% totalmente afectados. Esta cifra que les voy a dar es aún más preocupante. 1.575.270.054 alumnos están afectados en el mundo con la pandemia, y por no tener lo que ustedes han demostrado. Nosotros somos una mínima parte, somos el 15 o el 20% de los estudiantes de Colombia. Hay muchas universidades, 194 universidades en el país, pero 1.000 millones de estudiantes, 1.500 millones de estudiantes que estén afectados, nos lleva a repensarnos a todos y decir, bueno, ¿cuál va a ser mi apuesta? 12.842.000 estudiantes son afectados en los niveles de Colombia, en solo nuestro país. 2.408.041 estudiantes de educación superior en el caso colombiano fueron afectados. Entonces, si nos estamos dando cuenta,
la pandemia, el COVID y esta nueva era nos va a implicar repensarnos en todas las áreas. Con eso termino. No levanto más el dedo. Gracias, Luis, gracias. Justo Juan salió, sí, no, ya, porque ya, ya habló Estoy está. aquí, estoy Luis, aquí. discúlpame Carlos un ratito, habló Luis, habló Carolina, te dejamos al último Carlos para el cierre, pero unas palabras, un minuto Juan, Claro. porque la verdad que te veo ansioso y con ganas de decir algo. No, gracias. Solamente quería terminar como a modo de reflexión final, ¿no? Hablar de que como educadores, administradores, diferentes, el diferente rol que tengamos en el sistema educativo, que adoptemos una posición humana, humanitaria, que humanicemos a las familias afectadas por el COVID, a los estudiantes afectados por el COVID, pero no solamente por el COVID, también por lo que estaba comentando nuestro compañero Luis Alan, por este burnout, por esta ansiedad, por este estrés de lo que significa la transición al mundo digital, ¿verdad? Tenemos especialmente en Ecuador, en la parte de Guayaquil, ¿verdad? Un número muy importante de personas afectadas por el coronavirus. ¿Cómo estamos respondiendo a estas necesidades, a la salud mental, al bienestar emocional de los estudiantes que tienen enfermos en sus hogares o personas que han fallecido? Es importante que en este periodo pandémico tengamos estas conversaciones, que nosotros como educadores o en los diferentes roles que tengamos, que nos aseguremos que estemos bien emocionalmente para poder rescatar a los otros, ¿no? Es como cuando uno sube a un avión y te piden ponte primero la máscara de oxígeno para después ayudar a los otros. Es importante que nos cuidemos, pero que no dejemos de mirar al otro, que no dejemos de ayudar a estas personas que han sido afectadas, porque es importante que en las pedagogías, en las prácticas, en las políticas, tengamos esto en consideración, que si tenemos que ser más flexibles con estas personas que han sido afectadas, que debemos ser más flexibles. Como sistema educativo no estamos para que los estudiantes nos sirvan a nosotros, sino nosotros como sistema estamos para servir a los estudiantes. No podemos exigir que los estudiantes se adapten 100% a nosotros. Nosotros, que somos los profesionales, somos los que tenemos el deber ético, moral y profesional de adaptarnos a los estudiantes, especialmente en esta crisis humanitaria que estamos viviendo. Gracias. Gracias. Antes que, Carlos, tú vas a cerrar el encuentro, pero yo simplemente les agradezco a todos y a todas los que están participando de los diferentes países. Sé que han quedado con ganas, pero creo que vamos a tener otro encuentro, ya lo va a anunciar Carlos. Y quiero solamente leer lo que, un poquitito así, de lo que dice las naciones en el planteamiento. También tiene que ver con fortalecer la paz universal y el acceso a la justicia, y afirma que sin lograrla no puede haber desarrollo sostenible. Sigamos adelante. Muchísimas gracias por haberme invitado. Gracias a ustedes, a los panelistas, una maravilla. Ya nos encontraremos en otro momento. Gracias, Carlos, como siempre. Y eso, lo que decía Alan, hay que tener la cabeza en alto para seguir caminando. El neoliberalismo no nos junta, nos juntamos porque somos humanos y porque realmente queremos seguir profundizando nuestra humanización para humanizar el mundo. Como dice el Foro Mundial para la Paz hace muchos años, en el 92 creo, en Brasil, otro mundo es posible. Así que nos comprometamos con ello. Muchísimas gracias a todos y todas. Carlos, te dejo la palabra. Gracias, Luis. Sé que todos hemos estado conversando. La idea general es hacer estos espacios mucho más cercanos hacia todos. Luis tiene una maestría en doctrina social en la iglesia y un doctorado en educación de la Universidad Católica Santa María de Arequipa. Está en Juliaca. ¿Cuántos metros, Luis? ¿3.500? 3.825 y en la parroquia 3.870. Él es cura de la parroquia. Claro, soy sacerdote, sí, bien, Claro, bien sacerdote, ¿ya?
para todos los que no lo sabían, es sacerdote, está en Juliaca, es un gran amigo de nosotros y pensamos en él definitivamente con su ánimo y su carisma, que sea el moderador de este primer encuentro que con Luis lo habíamos planeado, justamente en esta época. Luis. Y nosotros queremos en este momento invitarlos a la segunda jornada, a la segunda jornada de este proceso, en el cual les estoy dejando también en el chat a todos el link de inscripción. Como ustedes lo ven, esperen un segundo, ya lo voy a compartir con todos, pero como ustedes ven es un panel en la misma estructura. La idea principal de este panel es que todos puedan generar o discutir sobre lo que estamos hablando, sobre lo que estamos discutiendo, para poder llegar a toda la información como lo esperamos. A mí, en lo particular, me encanta el poder llegar y trabajar juntos en este tipo de preguntas. Se les va a hacer llegar a todos los compañeros que dejaron sus correos electrónicos la posibilidad, porque es también un tema que nos lleva a conectar con lo que estábamos hablando ahora. ¿Qué pasa con las clases virtuales? ¿Qué pasa con el profesor cuando está dando su acción ahora, su trabajo ahora? Entonces, es importante para todos poder decir, yo estoy presente, yo estoy aquí, cuáles son mis acciones, son profesores expertos en el área. Vamos a seguir repitiendo este tipo de paneles continuamente, vamos a tener a nuestros invitados nuevamente en otros cuestionamientos. Queremos hacer esto ya de forma mensual con Luis, con diferentes compañeros, diferentes temáticas que se unan, que lo socialicen, que sean parte de este proceso. De mi parte, muchas gracias a todos por participar. De mi parte, muchas gracias a cada uno por darse el tiempo. Nos extendimos muchísimo, casi una hora, pero la charla ha sido amena. Hemos tenido un rango de 300 participantes por acá. Y por las redes sociales me dicen que entre 100 a 200 participantes que se han conectado, así que ha sido un éxito como un primer encuentro. Los invito a que se inscriban. Los otros nos estamos manejando también con el mismo rango. Les dejo la palabra a cada uno de ustedes para que logre despedirse. Y muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias, Carlos, Luis, Juan y Luis, a todas las personas que nos estuvieron escuchando. Gracias por sus hermosos mensajes. Dios los bendiga. Como decimos acá, que la Virgencita los acompañe. Cuidémonos, quedémonos en casita mientras podamos y esperaremos, Carlos, seguir compartiendo contigo y con todo nuestro equipo. Los espero entonces en el bautizo de Emma, porque ya organizaron fiesta y todo. Entonces, a todos un fortísimo abrazo y descansen. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Carolina, gracias, Luis, gracias, Juan, gracias, Carlos, y gracias a todos y todas que hemos compartido este hermoso encuentro de reflexión. Todo es abierto, todo es para reflexionar y bueno, a seguir adelante. También muchas bendiciones, así que bendecir significa bien decir, así que digamos bien y nos digamos bien unos a otros, con buenos deseos. Gracias. Al igual, pues, bueno, aprovecho a agradecer a todos los colegas que estuvieron tanto en la sesión de Zoom como en las redes sociales. Sin duda son espacios que se agradecen por la reflexión, por el análisis. Muchas veces queremos decir tantas cosas que tenemos muchas veces en la mente y muchas veces como que también ahogadas en el pensar y en el sentir, ¿no? Como docentes, como humanos, como personas en sociedad, ¿no? Agradezco mucho y como bien dice Carlos, pues los invitamos desde este preciso momento a la siguiente actividad, que es el rol del profesor ante las competencias virtuales en el aula de clases. Al igual, pues agradecer, Juan, Luis, Carolina, Carlos, un placer estar con ustedes y yo creo que el grupo de WhatsApp va a quedar para seguir enviándonos mensajes, buenos deseos, pensar incluso en proyectos de investigación junto también con todos los participantes, sí, ¿no? Todo el público que estuvo con nosotros, aquellos que estén interesados bueno, como que abrir estos espacios de análisis, de diálogo, pensar en publicaciones, proyectos de investigación, pues bueno, saben que pueden contar con nosotros y bueno, pues muchísimas gracias y que tengan excelente noche. Gracias. Tengo que ir al cine, Carlos, por favor. Muchas gracias a todos. Me despido también, ha sido un placer
y esperamos poder tener más encuentros y gracias a todos por su participación e interés. Y vamos a salir de este COVID de forma exitosa, con mucha fe y con la bendición. Bueno, muchas gracias a todos nuevamente. Gracias amigos, nos estaremos viendo. Hasta la próxima. Hasta la próxima.